Tlactihuanitzitzintin, axan cuale, ximocakitican tomasehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escuche nuestra palabra del Macehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxle, nuestro protagonista, lleva a su hija a la playa. Xalitlan, la playa. Diálogo. Tinotatzin, ximontele noxalcal. Cuacualtzin, chowe. Amo nicnique. Cosa nichpactia nican xalitlan. Yequiahue. San nicchiua sucsente xalcale, nimantiasque. Amo, yequiahue. Melaguac. Axan kiawit, nichxitinilis noxalcalguan. Hoy Oxle lleva a su hija a la playa. Su hija está haciendo un castillo de arena y Oxle le dice que ya es hora de irse. Pero su hija no quiere. Está muy contenta y quiere hacer un castillo más. Oxle le dice que no, que está lloviendo y el agua está deshaciendo el castillo de arena. Xalitlan, donde abunda la arena. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra que contiene la partícula locativa. Xalitlan. Donde abunda la arena. Repetición. Tinotatzin, ximontele noxalcal. Cuacualtzin, chowe. Amo nicnique. Cosa nichpactia nican xalitlan. Yequiahue. San nicchiua sucsente xalcale, nimantiasque. Amo, yequiahue. Melaguac. Axan kiawit, nichxitinilis noxalcalguan. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es la palabra que contiene la partícula locativa? Xalitlan. Donde abunda la arena. Gramática. En náhuatl existen partículas que se utilizan para indicar que se está hablando de un lugar. A estas palabras se les conoce como locativos. Hoy veremos la partícula tlan. Esta partícula se pone al final de una palabra y es utilizada para decir que en un lugar hay una abundancia de lo que la palabra describe anteriormente. Siempre que escuches tlan al final de una palabra, seguro esa palabra se refiere a un lugar. Zacatlan, donde abunda el zacate. Nota curiosa. En el estado de Guerrero se encuentra un pequeño pueblo llamado Xalitlan. Es una hermosa comunidad con pocos habitantes. La mayoría de ellos se dedica a la pintura en diversos objetos, principalmente en papel amate. En estas pinturas plasman sus costumbres y tradiciones. ¿Y tú, has visitado Xalitlan? Repaso. Repasemos una vez más la palabra que contiene la partícula locativa. Xalitlan. ¿Escuchaste con atención? Xalitlan. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Xalitlan. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir donde abunda la arena en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en Twitter.